Muy buenos días. La primera lectura de hoy se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Así dice esta lectura. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. La segunda lectura está en Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado en hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Bien, muchas gracias, Felipe, por la lectura. Como ya se ha dicho, hoy día es el primer domingo de Adviento, así es que esta es la época en que como iglesia nos preparamos para recibir la Navidad, para celebrar Navidad. Como iglesia nos preparamos para esperar la venida del Salvador, tanto de una manera retrospectiva, ¿verdad?, sabiendo que Jesús vino a nacer, pero cuando Él se fue, ¿qué prometió? Que iba a volver. Así que en un sentido también esta espera es la espera también de cuando el Señor regrese. Y creo que una buena pregunta que podemos hacernos para estar reflexionando en este mes, en este tiempo de Adviento y en Navidad, es cómo la llegada de este niño, de este Dios niño, puede traer esperanza y consuelo a un mundo que hoy día está tremendamente convulsionado. Y lo vemos, lo experimentamos vívidamente también en nuestro contexto como país. Dos grandes guerras desarrollándose simultáneamente hoy día. Hay muchas más otras desarrollándose, entre ellas guerras civiles, ¿verdad?, guerras contra la mafia y el narcotráfico. Estamos ante presencia de gobiernos autoritarios, estamos viviendo tiempos de crisis económica y sociales, estamos viviendo tiempos donde en las noticias escuchamos mucho acerca de corrupción de personas que están en el poder y que debieran gobernar para beneficiar a la población, delincuencia y así un largo etcétera, ¿verdad? Basta con simplemente ver las noticias. Y sumado a este panorama general, también están nuestras situaciones personales, ¿verdad? Quizás cuántos de los que están acá están viviendo una situación de caos en muchos sentidos, familiar, relacional, laboral, académico, cuando se viene el fin de año, siempre es difícil. Así que la pregunta es, ¿cómo estamos terminando el año? ¿Cómo estamos para recibir este tiempo de Adviento y de celebración de la llegada de este niño? ¿Cómo el nacimiento
de un bebé en el pesebre viene a ser una buena noticia para nosotros hoy día, dentro de este caos. ¿Cómo esto puede ser una noticia para nosotros, una buena noticia para nosotros? Y espero que al final de este sermón, de alguna u otra manera, podamos contestar esta pregunta. ¿Cómo la llegada de un niño Mesías Salvador puede ser una buena noticia para nosotros? Y creo que este pasaje que se nos leyó, especialmente el segundo de Mateo, puede sernos de gran ayuda. Y para poder intentar contestar esta pregunta, quiero que nos fijemos en al menos 3 cosas que nos dice este pasaje. Y este pasaje nos dice que Jesús, ¿de quién puede venir la salvación? Jesús es el Hijo encarnado, que Jesús es el Salvador y que Jesús es Emmanuel. Así que en torno a estas 3 ideas vamos a estar viendo lo que este pasaje quiere decirnos a nuestras vidas. Entonces vamos al primer punto. Jesús es el Hijo encarnado. Este pasaje parte diciéndonos en el versículo 18 que Jesús, el Cristo, fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Ya? En la carne, este niño que viene a nacer es hijo de David. Mateo quiere asegurarse de eso porque nos da toda la genealogía y nos explica una y otra vez que él es el descendiente de David prometido. Pero hay algo más profundo que eso. Eso ya es grande, eso ya es tremendo. Eso ya es una tremenda noticia. Pero este niño es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Este niño es nada más ni nada menos que el Hijo encarnado que viene del cielo. Y por eso que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Dios mismo, entrando a la historia, sometiéndose voluntariamente al tiempo y al espacio y haciéndose carne. Imagínense eso. Un Dios eterno e infinito haciéndose carne, sometiéndose al tiempo y al espacio. Engendrado en una simple jovencita virgen de quien no se dan mayores antecedentes. El relato de Lucas nos menciona que es una joven virgen del pueblo de Nazaret. Ni siquiera es un lugar con tanta relevancia. Y este solo hecho, el hecho de que el Dios eterno, preexistente, vino a nacer del vientre de una mujer de quien no se tenía más antecedentes, es algo ya tremendo. Porque en el contexto del siglo I del Imperio Romano, la mujer no tenía ningún valor social. No se le reconocía su dignidad. Sin embargo, fue a una mujer, a una jovencita, que Dios eligió, que Dios dignificó, que se le dio el privilegio de portar durante 9 meses, probablemente, lo más probable, en su vientre nada más ni nada menos que al Hijo encarnado de Dios. Dicho sea de paso, fueron mujeres también las primeras en ver la tumba vacía y las primeras en ir a dar la noticia de que el cuerpo de Cristo no estaba. Así que Jesús, disfrutando y gozando de la gloria con su Padre, con el Espíritu, gozando de esta relación estrecha, gozosa, de esta magnífica Trinidad, Jesús voluntariamente, como dice el apóstol Pablo, siendo por naturaleza Dios, no consideró esto como cosa a que aferrarse, ¿verdad? No consideró como cosa a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y se hizo semejante a los seres humanos.
Dice semejante, se hizo hombre, pero sin pecado. Por eso se enfatiza lo de semejante. Pero él era el Dios encarnado, el Hijo encarnado de Dios. Así que aquella noche en Belén nació nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Dios mismo encarnado, Dios mismo hecho persona. Dios en pañales, este Dios eterno y glorioso siendo dado a luz en medio de paja y en medio de fecas de animales. Ahí estaba este Dios misericordioso naciendo para venir a solucionar el problema fundamental del hombre. Dios encarnado. En segundo lugar, Jesús es el Salvador. Dice en el versículo 21, y el nombre de este niño será Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué o Yeshua. ¿Ya? Josué es lo mismo que Jesús. Josué es en hebreo y Jesús en griego. Y él significa el Señor salva. ¿Ya? Los griegos asignaban el nombre Salvador, Soter, como de soteriología, a los dioses. Ellos eran sus salvadores. Los filósofos epicúreos le asignaban este título de Salvador o de Soter, se lo asignaban a los gobernantes. Pero Jesús, o Yeshua, es el Salvador definitivo, es el Salvador absoluto, el que salvará al pueblo de sus pecados. La gente hoy día en el mundo busca un Salvador o busca salvadores en quien poder confiar, a quien poderle creer. Buscan alguien importante que les redima, que les dé sentido, que los rescate de su desesperada situación, o al menos que nos rescate de la delincuencia, de la corrupción, de las cosas malas que están pasando hoy día, ¿verdad? De las guerras y de este mundo convulsionado. Hoy día se habla mucho, no sé si lo han escuchado en los medios, se habla mucho de gobiernos populistas. ¿Han escuchado ese término? Gobiernos populistas. ¿Cuáles son los gobiernos populistas? Aquellos que ofrecen una solución rápida y fácil a problemas que en realidad son más profundos y más complejos y de más largo aliento, ¿verdad? Aquellos que dicen, no, vamos a meter a todos los delincuentes presos y se acaba la situación. Sabemos que es algo un poquito más complejo que eso, dando respuestas simples a situaciones complejas. Pero el niño de Belén, este Dios encarnado, que se sometió al tiempo y al espacio, siendo eterno, siendo infinito, que nació del vientre de una joven, vino a dar solución de fondo al problema fundamental que todos los seres humanos tenemos, que es el problema del pecado. El problema de la delincuencia, el problema de la corrupción, el problema de la pobreza y de la desigualdad radica en un nivel más profundo a esta falla fundamental de la cual padecemos todos los seres humanos. Esta falla fundamental en el corazón del hombre. Y esta falla se llama pecado, que es lo que nos hace estar enemistados con Dios, es lo que nos hace rechazarle, es lo que nos hace desviarnos de su buen propósito y de su voluntad para nosotros. Santiago lo describe, el apóstol Santiago lo describe cuando pregunta, ¿de dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y ahí empieza a hablar del adulterio, empieza a hablar de las rencillas, empieza a nombrar una serie de pecados. Porque el problema fundamental está dentro de nosotros. Y el niño de Belén, este que nació
de esta joven virgen, vino a este mundo no solo a quedarse pequeñito, como un niño para siempre, para que cada 24 de diciembre sea puesto en el pesebre y para que le cantemos villancico esa noche, sino que este niño de Belén creció, aprendió obediencia, dice la palabra, vino a vivir la vida perfecta que ni Adán, ni David, ni Israel, ni tú ni yo hemos podido vivir frente al Padre, y sin embargo Él vino a obtener por nosotros, para nosotros, el derecho de ser llamados sus hijos. Él vino a obtener aquello que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos, el ser llamados hijos de Dios, igual que Él, el ser reconciliados con Dios, recibir el derecho de poder volver a casa junto al Padre. Este bebé, aparentemente frágil, rodeado de animalitos, vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, por nosotros, para liberarnos. Por eso es que es nuestro Salvador, porque vino a liberarnos del yugo, de la esclavitud, del pecado, y vino también a ofrecernos una esperanza de resurrección, la certeza de la resurrección y la esperanza de una nueva vida eterna, libre del pecado y de la muerte. ¿Qué otro Dios puede hacernos un ofrecimiento así? ¿Qué otro Dios nos hace un ofrecimiento así? ¿Qué otra deidad se ha ofrecido por amor, en sacrificio y en beneficio de aquellos que le han ofendido y que le han rechazado para salvarle? ¿Qué otra deidad nos ofrece algo así? Jesús es el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas. Y en tercer lugar, este pasaje nos dice que Jesús es Emmanuel. Como decía al inicio, Mateo quiere demostrar que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Todo apunta para allá. Mateo desde un inicio quiere mostrarnos eso. Y este evangelio comienza con la genealogía de Jesús, demostrando que Jesús es el descendiente prometido de David. De hecho, cuando el ángel le habla a José, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo se refiere a él? Le dice, José, hijo de David, en el versículo 20. Hay un énfasis en subrayar, en dejarnos bien claro que este hijo que viene es el hijo prometido de David. Y Mateo asegura y dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús en aquella pequeña aldea en Belén, del vientre de esta joven virgen de Nazaret, es la muestra más clara y más vívida de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Esta muestra tan simple, que quizás pudo haber pasado desapercibida en el siglo I, es la muestra más vívida de que Dios no ha olvidado sus promesas, de que Dios no nos ha dejado al desamparo ni a nuestra propia suerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel significa la presencia viva y real, intensa, de Jesús en medio de su pueblo, acompañando a su pueblo, guiando a su pueblo, enseñándole, pastoreándolos, porque Él es el gran pastor de los pastores. Jesús, Emmanuel, con nosotros. Así que, aun cuando el mundo se venga abajo, aun cuando haya guerra en el mundo, aun cuando la corrupción nos esté carcomiendo, aun cuando los sistemas políticos no están dando el ancho y están llevando a las naciones
a la desigualdad y a la pobreza, aún así, la buena noticia que nosotros sabemos y que Dios nos ha dado es que Dios está ahí y no está callado. No ha abandonado a los suyos y sigue siendo fiel. Y podemos experimentar su fidelidad en nuestras vidas. Fíjense que el Evangelio de Mateo, estamos en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo termina el último versículo de Mateo, termina enfatizando esta verdad. Fíjense ustedes. En Mateo 28, ¿qué pasa? A ver si saben. ¿Qué pasa en Mateo 28? ¿Qué hace Jesús? Comisiona a sus discípulos y les dicen, vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Y cómo termina en el versículo 20? Dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel es la presencia real y viva de Jesús, de Dios, con nosotros. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que nos puede ayudar a terminar el año con así un alto de papeles que tienes que ver en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, volvamos a la pregunta que hacía al principio. ¿Qué es lo que en este tiempo de Adviento, qué es lo que este tiempo de Adviento puede dejarnos en este mundo convulsionado, en un mundo afanado por lo material, en un mundo que no tiene certezas, ni paz, ni seguridad? ¿Cuál es esta buena noticia a la cual podemos aferrarnos y no soltar de aquí hasta el 1 de enero? No, y después del 2024, ¿verdad? La noticia es que Jesús, el Hijo encarnado de Dios, vino a traer certezas. Donde había incertidumbre, donde había inseguridad, Él nos trae certezas. Vino a traer esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido, que no hay solución. Aquello que esta sociedad y este mundo no nos pueden dar, Él nos trae esperanza de salvación. Vino a traer perdón, vino a traer reconciliación y paz donde había dolor y enemistad. Así que hay algo que siempre debemos recordar y nunca debemos olvidar. Siempre recordar y nunca olvidar. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y Él ha prometido ser Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Así que esto se aplica perfectamente a nosotros también. Tú que estás terminando este año quizás agobiado, cansado, sin un panorama claro en lo que vendrá el próximo año, etc. No es solo el mundo el que no tiene paz, no es solo el mundo el que anda afanado, no es solo el mundo el que está enfocado en lo material y el que teme frente a la inestabilidad y la inseguridad, sino que muchas veces los hijos de Dios, su pueblo, también sufre estos mismos afanes, también tiene estas mismas preocupaciones, también lucha contra estas inseguridades. Bueno, en Adviento hay buenas noticias para ti. No es el a favor o el en contra lo que nos va a salvar, queridos hermanos, ni lo que nos va a traer esperanza. No es el mejoramiento de la economía o de las condiciones políticas o sociales, aunque estas cosas sí son importantes, yo no pretendo decir que no lo tienen su lugar. Pero la noticia es que hay algo mejor que eso. El Evangelio nos ofrece algo mejor. El Evangelio nos ofrece una esperanza más segura,
una certeza, una salvación eterna. El Hijo encarnado de Dios vino a este mundo a nacer en un pesebre y a vivir la vida perfecta delante del Padre que tú y yo no podíamos vivir. Y vino a morir en una cruz para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sustituto, para salvar lo que se había perdido. Vino a cumplir las promesas, lo que Él había prometido. Lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo cumplirá. No ha dejado de estar con su pueblo. No ha dejado de mostrar su favor hacia su pueblo. El Mesías prometido es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y está con nosotros hoy día. Y es Él el que estará hasta el fin del mundo con nosotros. Así que hay esperanzas, queridos hermanos. Hay razones para alegrarse. Hay razones para tener tranquilidad en nuestro corazón, aun cuando todo lo que está a nuestro alrededor nos diga lo contrario. Pero hay una verdad fundamental y maravillosa, y es que Dios está de tu lado, está a tu favor. ¿Y cómo lo sabes? Porque envió a Jesús a morir por ti. Porque envió a Jesús a obtener el triunfo que nosotros no podíamos obtener. Oremos y demos gracias al Señor. Gracias, Padre amado, por el privilegio que tenemos, Señor, de llamarte Padre, de ser tus hijos, Jesús. Gracias por tu nacimiento maravilloso y por tu muerte y por tu resurrección que nos da esperanza de vida eterna. Gracias porque si tú estás en el trono, todo está bien. Señor, si tú estás en el trono, no hay que temer. Y ayúdanos, Señor, porque a veces las circunstancias sí nos llevan a temer. Las circunstancias sí nos llevan a sentir temor, a tener incertidumbre, angustia, preocupación por el mañana. Pero ayúdanos, Señor, porque tú ya hiciste todo para mostrarnos tu favor, para bendecirnos y acogernos en tus brazos. Gracias, Señor. Aliéntanos, consuélanos, anímanos. Pon de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que podamos sentir la presencia intensa del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Gracias, Señor, te amamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén.